sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Cuando un rumor comienza a circular, siempre aparecen fans comentando de un lado y del otro, pero cuando el rumor involucra a Taekook, la situación es diferente, porque de pronto hay personas que ni siquiera son fans opinando y arrastrándolos. Mientras tanto, Jungkook compartió en un live que la pasta que comió ese día le recordó una pasta con trufa de un restaurante al que había ido a comer recientemente. Y en Corea hay un restaurante italiano que es conocido por su famosa pasta con crema de trufas, en el que Taehyun dejó su firma. Para muchos, este tipo de coincidencias no pasan desapercibidas, porque para los seguidores de Taekook, compartir gustos y experiencias es una de las muchas señales de su cercanía desde siempre. Aún así, resulta curioso que mucha gente intente relacionar una pulsera de Jungkook con distintas chicas, pero nunca hablan del tatuaje permanente que él sí lleva y que es imposible ignorar, como el micrófono verde que fue siempre característico de Taehyun. La actitud de quienes antes decían apoyar a Jungkook y ahora inventan rumores de citas sin ningún motivo es simplemente patético. Esas personas nunca se preocuparon realmente por él, solo lo utilizaron como una herramienta para alimentar ships con otras personas. Un día relacionan a Taehyun con varias mujeres, al día siguiente inventan historias sobre Jungkook y después dicen que ambos salen con todo el mundo. No pueden ni siquiera respirar sin que alguien analice su ubicación, su ropa, sus accesorios o prácticamente hasta el aire que consumen. La propia sociedad coreana que vive allí y conoce las modas que están en tendencia actualmente en Corea del Sur ha confirmado que el brazalete de Jungkook tiene grabadas las iniciales HK y SJ, junto con un corazón, las cuales son las iniciales de los nombres de sus padres y de su hermano, además de las suyas propias, teniendo una explicación de la forma en que las letras están ordenadas para evitar dudas. Pero aún con lo que están diciendo los coreanos respecto a lo que ellos conocen de su propio país y sus tendencias, aún hay miles de personas que prefieren tomar solo una parte de los datos, como las iniciales HK para alimentar rumores que les convienen, inventando historias de noviazgos que ni siquiera Jungkook reconoce, pero solo quienes no tienen un sentido de familia pueden distorsionar algo tan personal. Si alguien quiere discutir el origen del brazalete, que lo haga directamente con los propios coreanos que ya confirmaron que representa a su familia, no a una relación amorosa. Pero claro, aceptar eso arruinaría la fantasía de quienes insisten en que Jungkook tiene varias novias al mismo tiempo, como si llevar un brazalete con las iniciales de sus seres queridos fuera algo raro de él. Y aun con todo lo que no pudieron distorsionar a su conveniencia con el brazalete, intentaron denigrar el hecho de que Jungkook fue visto corriendo solo por el río Han, lo que dejó en evidencia que estaban buscando la oportunidad de rebajar lo que Taekook ha hecho y dicho durante todo este tiempo. Pero nadie inventó nada. Los propios Taehyun y Jungkook dijeron que salían a correr juntos en su live pasado, y eso no significa que siempre tengan que coincidir en los horarios. Lo importante es que, a pesar de sus agendas tan ocupadas, todavía se dan el tiempo para entrenar, hacer ejercicio y salir juntos. Y si hablamos de detalles, es imposible ignorar que comparten ropa deportiva y que usan tenis a juego. Para algunos, este no es motivo para pensar en una relación cercana, pero para esas mismas personas, un brazalete con 4 iniciales sí es suficiente para inventar una cita romántica, por lo que la lógica se rompe por completo. Aún así, los antis se atreven a cuestionar a Taekook y a sus seguidores, cuando los propios Taehyun y Jungkook han dicho que corren juntos. Ahora los llaman mentirosos solo por su odio. Si tanto les molesta, lo mejor que pueden hacer es salir, distraerse y dejar de obsesionarse con cada detalle de su vida. El problema real nunca ha sido que existan fans de Taekook, ni que hagamos las mismas cosas que esas personas, pero nosotros con pruebas, sino que el verdadero problema para algunos es que no pueden decir lo mismo de sus favoritos. No tienen la suerte de ver a dos hombres increíblemente talentosos, auténticos e inteligentes que brillan por sí mismos, sin necesidad de compararse ni de encajar en las expectativas de nadie. Taehyun y Jungkook representan determinación y fortaleza, saben exactamente quiénes son y no viven por complacer a otros. No piden permisos para ser fieles a sí mismos y han elegido su propio camino con valentía, construyendo con esfuerzo, pasión y autenticidad una historia que solo a ellos les pertenece. Y lo han hecho de manera brillante, porque cada paso que dan muestra su grandeza y marcan una enorme diferencia entre ellos y quienes dependen de la validación externa. Mientras otros necesitan crear rumores para llamar la atención, Taehyun y Jungkook continúan viviendo su vida con tranquilidad, tomando decisiones propias y siendo dueños absolutos de su destino. Por eso, lo mejor que puede hacer el público es aceptar la realidad. Los rumores y las fotos manipuladas no tienen valor frente a los hechos. La cercanía de Taehyun y Jungkook no se basa en suposiciones, sino en acciones visibles, en momentos que ellos mismos han compartido.
No es extraño que Jungkook tenga un brazalete con las iniciales de sus familiares, y no es extraño que Taekook decida usar ropa a juego o salir juntos si así lo quieren, en el momento que lo quieren. Mientras algunos inventan historias para distraer a los fans, ellos siguen construyendo una relación fuerte y auténtica sin necesitar la aprobación de nadie.